voz. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de a voz. Somos ritmos, somos piedra, somos fuego en la razón. Desde 6... Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos al podcast desde 675 con este nuevo programa 7 de la temporada 2026-25-26, perdón, en el que, como ya sabéis, vamos a hablar de baloncesto de élite aragonés. Una semana intensa, donde Casademón masculino está dando muestras de lo que va a ser capaz de hacer este equipo durante esta temporada con Jesús Ramírez, con un partido fácil en Chipre y ganando con brillantez y contundencia en Burgos. Si os pareció poco, pues además Casademón femenino ha sido capaz de elevar todavía más nuestra euforia, dándonos una semana que hemos rozado el éxtasis en Europa, ganando a todo un Mersin Kukurova en Turquía y dando una muy buena imagen en Liga Española frente a Ferrol, equipo de Eurocup, no hay que olvidarlo. Así que sin más, vamos con el programa, que tiene todos los ingredientes para ser de los más entretenidos que hemos tenido hasta ahora, aunque nos falta un integrante. Hoy os presento yo el programa, como veis. No tenemos a Carlos, pero seguro que lo tenemos por el chat. Y sin más, doy entrada a Ramón. Ramón, ¿qué sensaciones has tenido esta semana? Buenas, pues mira, yo voy aquí en la cámara. Yo voy ya vestido preparado para Europa ya, para miércoles. Voy a tope. Bien, joder, que necesitábamos también una semana de estas de doble ración positiva y contento, más allá de lo que haya luego pasado, que luego lo repasaremos en segunda FEB, que hemos tenido una sí, una no, y los partidos de tercera, pero bueno, poco a poco van saliendo las cosas y el baloncesto aragonés va encontrando su lugar en la competición, con lo cual, contentos. Buena semana. Oye, vamos a dar entrada ya a todos. Venga, Mara, Aldara, Alex, Arruego, ¿qué tal estáis? Hola. Y meto a Pablo también. Buenas. Oye, brevemente, coger el turno que queráis, expresar vuestros sentimientos y emociones de la semana. Y si alguien ha tenido sueños húmedos, le damos incluso más tiempo, para que lo explique con todo lujo de detalles. Venga, a empezar. Felicidad. Felicidad. Así. Paz. Ya, uff. Éxtasis. Pues sí. Éxtasis. Felicidad. No, a ver, no sé, pues eso, de hablar los demás, pero yo creo que un poco es general de todo el mundo el estar felices y tranquilos, porque vemos que parece, tanto los chicos como las chicas que contamos con ellas, que un pinchazo lo pueden tener en cualquier momento, pero los chicos, es que veníamos de una racha de sufridores y es que un despunte que creo que a todos nos hacía falta y nos gusta, ¿no? Por eso yo digo lo de felicidad. Paz. Todo lo contrario a la semana pasada, ¿no? Pues una cara, pues esta semana la contraria. Claro. Pero bueno. Para que no nos pensemos que siempre va a ser malo, toma, los dos Eso buenos, es. todo bueno. Pablo, Alex. A ver si seguimos este fin de, Eso, más. Hay que continuar con la Este fin de viene en curvas, Sí. Este fin de despegamos del todo. Ya va a ser el top. Vamos a ganar los 2 partidos entonces. Pablo, ¿qué nos dices? ¿Qué nos cuentas esta semana? Venga, dinos algo, que te vemos ahí contenido, pero no, suéltate. No sé, pues alegría, ¿no? Que la semana anterior había sido un poquillo fea y muy bien, muchas alegrías, 4 victorias de 4 posibles del masculino, o sea, del femenino, en plan del Casademón, sin contar los 22 y bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues sin más, entramos ya en detalles. Hablamos de Casademón Zaragoza masculino. Empezamos por FIBA Eurocup, que bueno, realmente fue un partido con muy poca trascendencia. Bueno, yo me aventuré incluso a decir que cuidado con estos partidos, que son equipos que suelen apretar mucho en sus campos, pues nada más lejos de la realidad. O sea, a partir de ahora no me hagáis mucho caso en lo que diga. Victoria en Chipre. Como a Víctor, ¿no? ¿Perdona? Como a Víctor, que tampoco hay que hacerle caso a las predicciones. Por lo menos. Así somos capaces de crear contradicciones por ahí en la gente, ¿no? Bueno, pues eso, victoria en Chipre frente a Nortosis, 67-112, un partido que
que bueno, los que pudimos verlo en tiempo real, ¿no? En el streaming de Aragón Televisión, junto con el del masculino y femenino, perdón, en Europa, pues la verdad es que había pocas emociones más allá de ser un resultado casi insultante, ¿no? Un equipo que, bueno, pues no fue capaz de defender ni un pimiento, por lo que estuve viendo, y que acaba con un 50% en tiros de 3 por nuestra parte, casi nada, ¿no? Entonces, bueno, balance actual, 2-0, líderes de grupo. Próximo partido, este miércoles, ¿qué veis? ¿Qué veis ahí contra los Viking Bears de Dinamarca? Yo espero que salgan, o sea, lo que se vio Casa Demon, a pesar de esa... Quitemos al rival, o sea, el rival era muy malo, como los que teníamos el año pasado y el año anterior. Lo que se vio es que Casa Demon no solo hablaba en rueda de prensa de tomarse en serio la competición, sino que además lo plasmó en la pista. Este partido el año pasado, ¿hemos ganado? Pues a lo mejor sí, pero de estos partidos que va ganando de 15 te remontan, al final sufres, han demostrado que se lo quieren tomar en serio y tienen que salir desde el segundo uno, como salieron, a pasar por encima del rival que tengas por delante, ustedes que somos muy superiores. Y el partido de mañana, pues yo espero una cosa parecida, o sea, no ganaremos de 40, porque hoy en día es muy difícil ganar de 40, pero bueno, yo espero que ganen sobrados. La historia es que el año pasado teníamos la capacidad de adaptarnos a lo mal que jugaban los rivales. Y les copiábamos. No sé cuál era el motivo. Pero, totalmente solidarios con el nivel de los demás. Pero este año, como dice Wakahiro 13, se están haciendo los deberes y lo que se dice en las ruedas de prensa luego parece que se cumple, ¿no? Que ese objetivo de estar luchando por esta competición, que es verdad que pues ilusión tampoco te hace de primeras cuando ves los equipos que hay, pero que estás compitiendo y que no es una competición para llevarte a los de, en este caso, sub-22, el año pasado a los de Liga EVA. O sea que bien. De hecho, el año pasado se gana contra los mismos que ganaste el otro día, 45, se les gana de 8, y porque su nivel no daba para más que si no saber qué hubiera pasado. Claro. El otro día pues se gana con una primera parte que no pude ver, pero un 20, creo que fue un 22-58, algo así. Tiene que ser espectacular la diferencia de nivel, por lo menos. Así que, pues bueno, es otra cara completamente diferente a lo que se vio con Porfirio. Es que yo creo que tienen ahora otras ganas. Aparte que, bueno, ha cambiado algún que otro jugador, pero como estáis diciendo, hacen los deberes, salen con ganas, que eso es muy importante, la actitud, que lo hemos dicho muchas veces. Y eso está muy bien porque además, aunque van ganando, no se duermen pensando en cómo vamos ganando, no, porque si te duermes te pueden remontar. Entonces yo creo que está bien el hecho de que no se duerman y sigan cogiendo esa diferencia, por si te puedes tener el cuarto malo. Uy, ¿Creéis que en Europa Casa Demon está mostrando un nivel superior respecto a la ACB? Yo creo que es muy difícil de comparar, más que nada por los equipos. Es que es una banda el otro equipo. Bueno, sí, pero hay que jugar los del año pasado y los anteriores también. Y ya que tienes que jugarlos, pues que sirva para rotar, para que jugadores como Jaime, como Joaquín tengan minutos, pero claro, compararlo con ACB, no sé, yo creo que es un entrenamiento con viaje que, oye, te sirve para dar minutos y que descansen otros y que esté muy bien. Y oye, que es un título en juego. Pero claro, compararlo con ACB, pues hombre, es que estos si estuviesen en España, ¿en qué categoría estarían? Porque en ACB no. No, ni en primera FEF, te diría. Primera sufriendo. Bueno, pero no hay que desmerecer al equipo nuestro. Es que, a ver, estáis hablando de que si el otro equipo... No, pero vale, podían haber salido más relajados y salieron con ganas, que es lo que hay que ver. Que es que el otro no tenía el nivel, pues mejor. Problema de ellos. Por lo menos... hemos ganado, nos han hecho felices. No había nivel ni había actitud. Yo por lo que vi me pareció una banda, vamos, pero de cuidado. O sea, no fueron capaces ni de bajar a defender. Entonces, claro, si hay superioridad y no es capaz de bajar el culo y correr, pues entonces, pues ¿qué puede salir ahí mal, no? Pues todo. Para ellos, claro. Oye, pues Perdón.
Ya digo que sus aficionados, que solo había como unos 200 que estaban todos en el mismo sector además, joder, Sí, estaban animosos hasta el final, Sí. hasta el último minuto. sí, es verdad. Vaya paliza dieron con el bombo, macho. Ojo que igual se les alargó la comida, también hay que decirlo, no sé. Ah, sí. Puede ser, puede ser. Si no me equivoco, esos en general son bastante fieles. Creo que el año pasado, cuando jugaron la previa, que no jugaron en Malta, fueron igual eran los mismos 200 que fueron a ver el partido a Malta, que ganaron allí, que se clasificaron para lo que es la primera fase. Y había más chipriotas que malteses allí. Es que me pareció entender, no recuerdo muy bien dónde lo leí o lo oí, como que no jugaban en su ciudad origen, ¿no? El equipo, no sé por qué. Debían jugar en otra ciudad distinta, no sé. Algo Sí, así creo que entendí, ¿eh? están entre dos ciudades jugando, que ninguna de ellas es la que se supone que les pertenece, porque de donde son, creo que es un territorio de estos como está Chipre. Sí, Hay partes del Reino Unido. Es raro. Dice que es en la zona en la que están, Wikipedia, está bajo control de la autoproclamada turca del norte de Chipre. Y entonces juegan en Lárnaca, que pues ya no pertenece a los turcos. Después de la invasión turca de Chipre se trasladaron a Lárnaca. Bueno, esto ya es una pincelada que nos ha dado Ramón de cultura general, que siempre viene bien. Pues, Es que aquí se aprende de todo. Wikipedia. Todo. Baloncesto aragonés y cultura general. Eso Oye, yo creo que le hemos dado ya el tiempo suficiente a Europa, al Casademo femenino. No hay mucho más. Próximo rival, mañana, frente al Viking Bears de, bueno, como se pronuncie, de Dinamarca, que son colistas del grupo y que jugamos en Riskok a las 6:30 de la tarde. Supongo que lo podremos ver por streaming, no sé si por Aragón Televisión, seguro que por streaming de Aragón TV. Pasamos a Burgos, a Liga Andesa, perdón. Victoria en Burgos, 89-102. Un buen partido desde el punto de vista ofensivo, con un buen gran acierto del tiro exterior. Y tenemos un Casademón séptimo con 2 victorias, 2 derrotas. Si os parece, vamos a meter un vídeo de un nuevo colaborador que tenemos, que se llama Luis Moreno, y así damos pie luego a debatir entre nosotros. Ramón, ¿vamos con él? Voy. Este sábado, el Casademón Zaragoza consiguió en Burgos una de esas victorias que dejan buenas sensaciones. 89-102 y lo más importante, la sensación de que el equipo va encontrando su sitio. Desde el principio se vio que los aragoneses iban a por el partido. Salieron serios, concentrados y con un arranque que obligó a Burgos a remar desde el minuto 1. Devin Robinson fue el líder absoluto, con 24 puntos y una energía que contagió al resto. A su lado, Santi Justa, Joaquín Rodríguez y Trell Valheim aportaron lo que hacía falta en cada momento. Puntos, calma y un poco de cabeza en los momentos clave. Eso sí, Burgos no se rindió. En el tercer cuarto, con Leo Mendy y Gonzalo Corbalán tirando del carro, consiguieron empatar el partido a 53 y meter presión, que en Burgos se nota más que en otros campos. Pero ahí es donde se nota cuando un equipo tiene las cosas claras. Zaragoza no se descompuso, aguantó el tirón y respondió con un último cuarto muy serio. El momento clave fue un triple de Belheims que rompió definitivamente el partido. A partir de ahí, el Casademón controló el ritmo, defendió con orden y cerró el encuentro con oficio. Este triunfo tiene más valor del que parece. Es ganar fuera, en una pista difícil y exigente, y hacerlo con una sensación de control no es casualidad. El equipo parece más unido, con roles claros y confianza en lo que hace. Bueno, pues ahí tenemos el resumen de Luis Moreno. Te lo agradecemos, Luis. Y bueno, vamos un poco al partido, ¿no? ¿Fue el mejor partido en lo que va de Liga de ACB, este de Burgos? ¿Qué opináis? Para mí el más completo, sí. O sea, el más completo a nivel de estar concentrados los 40 minutos, que, o sea, Burgos hubo un rato que pegó mucho, ¿eh? Y yo no vi que se saliese del partido. Creo que ellos llegaron a poner 2 arriba en un momento, pero rápidamente Casamón volvió otra vez y estuvimos casi todo el partido por delante. A mí me gustó mucho. O sea, son partidos fuera de casa que hay que tener mucho cuajo para ganar este tipo de partidos. Que lo más fácil es con los 9.000 tíos de Burgos, todos gritando, que iban desde media hora antes del partido gritando, pues en que te remontas, te pones 2 arriba, pues que te dejes. Pero volvieron al partido y lo sacaron bien, la verdad.
Para mí tiene mucho mérito, porque yo creo que el año pasado imposible hacer esto. Yo creo que es lo que les pedíamos un poco fuera de casa desde hace bastante tiempo, el luchar los partidos. Y al final, al principio empiezas muy bien, luego les dejas crecer a Burgos, pero consigues remontar. Que fue un partido muy. Que siempre estuvimos un poco más por encima, pero Burgos dio guerra. Y al final, para mí tiene mucho valor eso, el que fuera de casa podamos también pelear los partidos y en este caso ganamos. Pero sobre todo eso. Sí, y sobre todo no echarte a perder el final, que eso nos pasaba mucho antes, que de repente aliábamos. De momento los 2 partidos fuera de casa bien, porque el primero se pierde contra Juventud, pero bueno, se compite hasta el final, hasta el último segundo. Hombre, a ver, claves del partido, por un lado, la gran actuación de Joaquín Rodríguez, que ahora, si os parece, hablaremos de ello. Un Robinson con 24 puntos, es verdad que jugando muchos minutos también. Porcentajes, 85% en tiro libre, que los tiros libres dan muchas victorias, y un decente 38% en tiros de 3. Joaquín Rodríguez, vamos con él. Ha dado un golpe ya encima de la mesa, dejando claro que es un jugador que va a disfrutar de minutos en este equipo. Sí. Para mí sí. Yo creo que ha venido para quedarse. Y se ha comido a Stevenson, que antes se comía a Langarita, no, sí, ahora se ha comido a todos, para mí a todos. Bueno, es que Langarita no fue ni convocado, creo. Ni convocado, no. Y Stevenson jugó 7 minutos. Claro, es que la irrupción de Just al 2, que ya lo comentamos en pasados programas, gracias a Scariolo, pues lo tenemos como un muy buen escolta ahora mismo, o jugando por lo menos aportando bastante en el 2, junto con Rodríguez, bueno, es que acaba jugando en 17 minutos, tampoco es que sea una auténtica barbaridad, pero acaba jugando en minutos que aporta muchísimo al equipo, con unos porcentajes de escándalo, bueno. Y defendiendo como un animal, claro, es que te aporta atrás y adelante. Eso es que claro, si está fino adelante con todo lo que te aporta detrás, es que es muy difícil que otro jugador de la plantilla pueda hacer tanto en ese sentido. Es que al principio de la temporada, y que estuviéramos al final, decíamos que, bueno, comentabais que no tenía hueco, y yo lo decía, digo, este chico, es que yo no sé si viene a quedarse o no viene a quedarse, que yo esto no lo sé. Pero sí que es verdad que si tú no tienes un hueco en un equipo y puede venir otro club y en cierto momento te puedes ir, claro, si tú no lo has hecho bien, no te va a querer nadie. Con la buena suerte creemos que igual se queda. Entonces es beneficio para nosotros, además él lo está dando. Entonces... Bueno, también era el momento de que lo hiciera, ¿eh? Que decir, en el Deporo o en Primera FEP ya ha demostrado que le iba pequeño en muchos partidos y, o sea, se le iba pequeño, se le quedaba pequeño. Y ahora era el momento. Tiene el hándicap que siempre decimos, que no es cupo. El pasaporte que tiene es el que tiene y que tiene que pelear mucho con tíos pues que seguramente aportan mucho más en ataque. Y lo que decís es que aportan ataque, aportan defensa y aporta desde el banquillo. Porque el tío está en el banco y se roba un balón o se mete una canasta y está a punto de saltar a pista. Es que está en todo, en todo. Sí. Es que además es lo que tenía que hacer, en plan, sabía su situación y hay otros jugadores, por ejemplo, que les puede pasar al revés. Jolín, no voy a tener sitio tal y van a peor. En cambio, él sabía que tenía que hacer muchos méritos, los está haciendo y por eso tiene minutos. Y además Ramírez es un entrenador que premia mucho la actuación de cada día. Me refiero, no te va a dar minutos por dártelos, te los va a dar si los ganas y Joaquín se los está ganando. Él lo dijo, para mí cada entrenamiento y cada partido es una final. Y es que era así. Y encima el domingo fue el primero que entró al pabellón a ver a las chicas, o sea que es ese círculo... Con la familia. También es verdad, sí. Con la familia, Tenemos un Joaquín Rodríguez que está en un momento, desde luego, buenísimo. Sus victorias, sus éxitos van a ser los nuestros también. Pero cuidado, Robinson. 8 de 8 en tiros de 2, 8 de 9 en tiros de 1 y 9 rebotes. Casi nada, es verdad, 32 minutos, ¿no? Robinson es un acierto total. Si empezamos a tener jugadores clave en cada una de las posiciones, la rotación va con intensidad, cuidado que este equipo puede darnos más de una alegría, ¿no? El equipo de Jesús Ramírez. Va. Modifica. Va a darnos... ¿Nos va a dar alguna alegría? ¿Tú lo crees? Va a darnos... Sí, hombre,
Ya nos lo está dando, ¿no? Lo estamos diciendo. Pues sigamos siendo positivos. No, desde luego esto no nos lo quita nadie. Las alegrías no te las quita nadie. Claro. Las tristezas, bueno, ya veremos. Mm. Vale. Próximo partido. Casa de Mon, Real Madrid, domingo 2 a Príncipe Felipe, no sé si a las 12 o 12 y media, creo que 12 y 12 y media. media. 12 y media. 12 y media. 12 y media. Qué ganitas. Gran duelo de la semana, ¿no? Para el Casa de Mon masculino. Llega el vigente campeón. Aunque han tenido alguna salida reciente, bueno, de ayer o antes de ayer, ¿no? De Bruno Fernando, que deja el equipo, que se va, no sé si a Serbia o Al Partizan, Partizan. Pues sí. juraría. Lo cual deja un poco mermado de juego interior, bueno, más que de juego interior, de pivots, ¿no? A Real Madrid. Es verdad que el baloncesto moderno, cada vez el pivot tiene menos importancia por aquello de los lanzamientos de tres y los porcentajes se acompañan, pero me da la sensación de que no está muy fino esta temporada Real Madrid. Víctor, No. vamos con tu análisis del rival. De hecho, ahora va perdiendo de 4. Estoy aquí haciendo el scouting del Madrid mientras hago el programa. Va 4 abajo con el Bayern de Múnich. No, a ver, sí que es verdad. El Madrid no está fino. Ha vuelto Scariolo al club, pero es un equipo que no se le ve excesivamente rodado. En Liga va 3-1. Bueno, perdió con Baskonia después de ir ganando de 20. O sea, le remontaron el partido al final y en casa los 3 partidos que ha tenido, sido Granca, Burgos y Manresa, ha ganado de 10 y de 12. O sea, es que no ha ganado los partidos excesivamente sobrados. A otros años, pues yo que sé, a Burgos recién ascendido en casa pues le metes de 25. A Granca pues al final le gana de 18. Este año no, o sea, está sufriendo mucho los partidos, no los acaba de cerrar. O sea, pero ni en Liga ni en Euroliga. O sea, le cuesta. Y sí que, a ver, para analizar al Madrid, pues ¿qué vas a analizar el Madrid? Pues tiene un plantillón, o sea, han jugado en 4 partidos de liga, han jugado 16 jugadores distintos ya. O sea, el roster es amplio. Pero yo sí que, por lo que vi, sobre todo el último partido con Manresa, dependen más que nunca de Tavares en defensa. O sea, en el momento que Tavares va al banquillo, o sea, es que los parciales son estrepitosos. O sea, creo ganaron de 10, creo que al final el más menos de Tavares es 17 con él en pista. O sea, cuando no está en pista, imaginaros, es que es una hecatombe en defensa. Claro, tienes a Tavares, un tío 220, pues que te intimida, te cambia tiros, hizo 5 tapones creo en el primer cuarto. Y luego en ataque, pues bueno, en ataque sí que tiene más jugadores que pueden asumir. Me está gustando mucho el americano que han fichado, Trey Lyles, que me parece un pedazo de jugador, un jugador que va al 4, que junto con Mario Ezoña pues comparten posición 4-3 y ahora mismo son los que más están haciendo daño adelante, pero vamos, yo creo que no sé cómo llegará al Madrid después, porque son 2 partidos entre semana que tienen Euroliga. ¿A quién rotará? Contra Burgos descansó Tavares, que también tuvo jornada doble de Euroliga, y este fin de no sé a quién le tocará. Si fuera Tavares nos harían un gran favor, pero bueno, veremos a ver qué Madrid nos encontramos. Claro, a ver, bueno, pues tienen a Izan Almansa, tienen a Garuba que te puede hacer el 5, no lo sé. No sé quién quitarán. O sea, ahora mismo, o sea, yo desde luego si fuera Scariolo, a Tavares ahora mismo no lo descansaba, salvo que venga con molestias. Pero vamos, son las mejores semanas para recibir a Madrid, son las que hay doble jornada de Euroliga. Tienen Múnich, hoy están en Múnich y el jueves juegan en casa contra Fenerbahce. A ver si vienen un poco despistadillos y les damos otro sorpresón. Almas está jugando con el primer equipo. Almansa, sí. Va convocado, pero jugar. El otro día jugó contra Manresa. Sí. Claro, es que ahora Bruno Fernando, o sea, se ha ido esta semana. Claro, sí. Claro. Bueno, lo que sí que es cierto es que ha jugado una media de 10 minutos en 3 partidos de los 4. Bueno, para los minutos que tenga. 10 minutos por partido a un chaval joven, ojo, en un Madrid. Está mal. Yo me imagino que le tocará más con la salida de Bruno Fernando, porque al final tienes que recolocar jugadores. Si viene alguien, no sé, ya verán. Pero ahora mismo es que no tienen, bueno, como decías tú, Usman Garuba y a poco más en el juego interior, aparte de Tavares. ¿Puede ser esto una de las claves del partido? Sí. ¿El juego interior?
Sí. Claro, la salida de Bruno, que no tampoco está haciendo una buena temporada ni mucho menos, aunque llevamos cuatro jornadas, pero claro, es que se les queda un equipo bastante descompensado. Sí, pero para eso yo creo que nuestros 5 también tienen que mostrar una buena versión, que para mí es lo peor que esté viviendo del equipo ahora mismo. Dubi, sí, te mete un triple el otro día, sí, pero uno de 12, de Bueno, 13 en toda igual la ha cogido temporada. confianza. Joel Sereno, que para mí no acaba, entonces, bueno, a ver, yo les doy la oportunidad, pero necesito ver Mira, más. Dubi ha metido un triple y de aquí ya ha perdido los miedos y te oigo. tiene que y que tiene que tirar. Joel, igual una talla más de pantalón le hace Estamos con el pantalón. No lo sé, yo sigo con el tema del pantalón. El rojo creo que es más grande que el blanco, pero no estoy Yo segura. creo que le hace rozaduras. Entonces Le le hace hace falta rozaduras. Por eso le hace falta claro. soltura, así un poco ir colgandero, ¿sabes? Libertad. O sea, que no se reprima. Y entonces que saque todo lo que estamos esperando de él. Siempre con un poco de... Ramón, ¿qué expectativas tienes tú del partido del domingo? A ver, venga, cuéntanos. ¿No te oímos? Sí, no, que estás topado. Yo creo que es el partido de todos los años, que todos los años, como es el Madrid, nos vamos ya con la cabeza gacha y somos el corderito y tal. Y yo creo que este año, joder, sí, el juego interior es escasito, tampoco tenemos grandes jugadores en tamaño, pero nos están saliendo las cosas. Y yo creo que es el momento de pillarlos. Es mucho mejor pillarlos ahora que están aún en formación de haciendo el equipo y se va uno, tienen que fichar, tienen a Almansa, que el pobre pues está ahí haciendo mates contra los niños en la sub-22, pues es el momento. Luego cuando tengan una plantilla de 14 tíos de 2-18 todos, sí, pues allí no vamos a tener nada que hacer. Yo creo que es el momento con un Justa como está, además que está conectado, que le pedíamos al principio de la temporada que queríamos ver un Justa completo, y yo creo que lo está dando. Dentro de que, bueno, hay gente que todavía no lo ve del todo completo, pero yo creo que lo está dando. A ver cómo también nos evoluciona la pareja de bases con ese Spissu renqueante, pero yo creo que se puede ganar. Y oye, qué mejor que dar un susto el día 1. Pues sí, bien hilado. Pablo, Alex. Juegan el 2, pero... Ya, bueno. Pablo, bueno. Alex, ¿me podríais? Vamos a ver, ¿cómo veis vosotros que puede plantear el partido Jesús Ramírez? Yo creo que va a sacar de titular a Soriano para que se pegue un poquito con Tavares y a ver si le saca alguna falta rápido. Porque Dubi no se va a pegar con él. Va a hacer así. Entonces así. Pero Dubi te lo va a sacar fuera de la zona, Tavares. Ya, pero yo creo que si empieza con un par de faltas ahí dentro, algún ataque, alguna cosa, necesitamos un flopero. Es que no tenemos flopero nosotros. Necesitamos a alguien que saque de quicio a Tavares. No, es que para que le pite faltas a Tavares. Pablo, pero a Tavares que le pita una falta. Hay que hacerle 3 o 4. ¿Qué le pita una falta? Bueno, pero se hace 20 igual le pitan una, ¿sabes? Sí. Parecéis el presidente del Mersin, macho. ¡Ostras! Yo le pondría a Tavares, le ponía a Joaquín Rodríguez, que le va a comer la cabeza, pero sí, eso seguro. En el primer cuarto. Aldara, dinos un resultado. ¿Qué crees que va a pasar? A ver, yo creo que podemos ganar. Es que es lo que habéis dicho. Yo creo que es el momento. Es el momento. A ver, tenemos que mostrarnos la mejor versión, sí, pero yo creo que vamos en buen camino y que es el momento idóneo para pillar al Madrid desconcentrado y ganar. Yo estoy positiva, la verdad. Ole ahí. Bueno, Ramón, ¿qué tenemos por el chat? Pues mira, por aquí nos decía Carlos Vela, que está por el chat, que él cree que lo que va a plantear es un partido para ganar y sin miedo. Si Soriano fuera un jugador Euroliga no nos lo habrían cedido, obviamente. El Madrid en casa siempre hay que empezar peleándoles, luego ya te robarán lo que les apetezca. El Madrid sin juego interior... Uy, se me ha saltado esto. El Madrid sin juego interior es menos peligroso porque tienen 5 diferenciales, pero tienen exteriores que, ojito, están en un escalón por encima de nosotros sin duda. Podemos ganar, nos dice Carlos. Fuente del Cierzo, Joaquín Rodríguez por un lado y que me dejen asiento de pista por otro, al menos acabará con la cabeza a 1000 y sin tímpanos.
por aquí, bueno, está Carlos saludando a Marta Ortiz. Habrá que tener cuidado que le pitaran penalti, nos decía G. Fernando, que hay que hacerle una falta, no sé si habéis visto el clip de la falta que le han hecho al Dama contra, no me acuerdo si era un Golden State o Denver. Damon Green ha sido. Pues eso, hay que hacer una falta como la que le han hecho al Dama y después reírse cuando fallen los tiros libres. Bueno, yo creo que la gente, más allá del cachondeo, pero no hay ningún comentario que diga nos van a dar pal pelo, con lo cual, pues oye, la gente está positiva como al dar a martes a las 10 de la noche. Bueno. Es que hay que tener esa actitud. O sea, vamos a ver, Claro. lo que decían, ¿no? Hay que meterle caña, que ya nos robará lo que nos tengan que robar, pero si vamos con mala actitud, o sea, siempre nos han dicho que nosotros tenemos que ir con una actitud positiva, ¿no? A ver, no hay nada que perder. Y mucho que ganar. Para llorar ya tendremos tiempo, que hay mucho tiempo en la vida para llorar. Pues vamos a ir con una actitud de pecho palomo, a que estamos, a que vamos a ganar. Que no ganamos, pues ya recogeremos las plumitas para adentro. Pero desde luego hemos tenido suerte en recibir al Real Madrid en principio de temporada, donde todavía no está muy conjuntado, va a jugar dos partidos de Euroliga durante la semana. Mejor escenario que este, yo creo que y con un Escariolo muy cuestionado, que si entráis ahora en Twitter, todo lo que es Twitter Real Madrid baloncesto lo están poniendo a caer duro. Cuando era de España, pues supongo que no, pero ahora, joder. Yo no sé lo que pasará. He visto un rato del partido y no se le ve nada cómodo. Sí. No sé lo que pasará, pero bueno, mejor momento que este imposible. Lo veremos el próximo domingo, 12:30, Príncipe Felipe. Vamos a pasar ahora a hablar ya del Casademón Zaragoza femenino, que sí estamos eufóricos y contentos, ¿no? de los dos partidos que hizo Casademón masculino, pues del femenino ya ni hablar, ¿no? O sea, Euroliga, victoria en Turquía ante Mersin, 72-79, gran triunfo en un partido muy igualado, con porcentajes de 3 muy buenos, un 42%, ante un equipo que juega, es un poco extraño, ¿no? La temporada que lleva Mersin, juega con 5 jugadoras muy top, es verdad, pero la rotación yo creo que las mata. Partidazo de Leite, 22 puntos, demostrando que no hay incompatibilidades con el resto. Elena Puello, 15 puntos, 8 rebotes, casi nada. Mariona, 12 puntos, Gueye, 11, y por fin, vimos un muy buen partido, o por lo menos buen partido, de Maguli con 12 puntos. Dejamos a Mersin al borde del abismo. Tiene opciones para pasar si gana los 3 partidos que le quedan. Y viene a Zaragoza el último partido de esta fase. Así que esperemos que no llegue con vida, por lo menos. ¿Cómo lo visteis? Venga, soltaros, que ahora viene el momento bueno, de la semanita. Cagao. Porque sí, muy ajustado, tal, porque ganamos, pero el 20-16 el primer cuarto y el 20 y pico 19 del segundo, hostia, yo pensaba que se iban y que no había manera. O sea que, pero bueno, oye, al final eso es otra victoria. Lo que decías, la buena actuación de Leite, que yo creo que también se necesitaba porque había habido aquel run en redes de que si tenía demasiado el balón y no repartía y tal. O sea que guay. Y luego, pues eso, Boratkova, Maguli, también sumando que eso pues también era importante antes de ver el partido que vimos luego el domingo, que pues bueno, eso fue otra historia. Pero bueno, importante, lo que sí que os quería leer, que lo estaba mirando ahora, era un tuit de Alex García, el narrador de Aragón TV, que comentaba hoy, que dice: el grupo de Casademón en Euroliga está prendido fuego, Mersin sin victorias está vivo, puede ser hasta primero de grupo en un todavía posible cuádruple empate a 3 victorias. Ese cuádruple empate impide que Casademón mañana esté en segunda fase aunque gane. Lo hará si también Venecia gana en Mersin el jueves. Para que lo tengáis en cuenta. Eso es verdad, que es que todos los otros grupos hay unas diferencias loquísimas. Sí, y en nuestros que están apretadísimos. Que... es que yo creo que nuestro grupo era muy igualado. Sí, a ver, eso se sabía desde el principio. De hecho, Cantero lo ha dicho en rueda de prensa, ha dicho, es que esto lo sabíamos ya. Es que en otros que tiene su parte buena y su parte mala, o sea, porque también puedes pasar de primero y en otros igual, no sé, pero también es verdad que luego te vas a enfrentar a un grupo, te anexionas con un grupo que tiene que jugar contra 3 tochos y en cambio, pues nosotros tendremos a DVTK o Olympiacos que más flojito.
Bueno, no podemos vender la piel del oso, ¿no? Antes de No, no. cazarlo, pero sí que es cierto que, bueno, Euroliga, ¿no? Pues estamos hablando de super equipos, de una competición muy chula, muy bonita, porque además lo tienen bien montado para que prácticamente ningún partido sea intrascendente, ¿no? El hecho de jugar mañana frente a Landes, bueno, pues parece un partido muy importante, pero como empecemos a ganar más partidos y pasemos a la siguiente ronda, cuidado, que arrastrar las victorias nos puede dar un empujón luego alucinante, ¿no? Sí. Partido de mañana, Landes, 8 de la tarde, Príncipe Felipe, ¿vais a estar? Por supuesto. Espero. No, Pero ojalá. sí, estoy. Pero es vital. Es vital, hay que apoyar Para mí es ahí vital. al equipo como sea. Sí. Ellas vienen de ganar a Venecia, por 63-57. Oye, ¿Qué ellas han ganado los esperáis? dos partidos Bueno, pero vamos siguientes. a ver, aquí Perdieron contra primera. nosotras y luego han ganado los 2 partidos. Es que han Sí. ganado los Y dos, no, efectivamente. A ver, yo el no, es primer que es un. partido sí que tuve la sensación de que es un equipo inferior, ligeramente inferior al nuestro. Para mí. Pero que luego te pueden dar la sorpresa y más en casa, después de haberles ganado ahí, que fue un partido muy complicado. Pero bueno, aquí tienes lo que es el factor afición y todo. Entonces, bueno, veremos. Pero para mí es importantísimo porque este victoria te da mucha vida para luego ya poder ir mirando un poquito más de cara a la segunda fase. Si primero hay que ganar mañana, ¿eh? Pero Sí. que la cosa cambia. No te la juegas todo yendo a Venecia y luego aquí con Mersin, que a saber lo que puede pasar. Entonces, Bueno, yo creo que una de las jugadoras que destacó Pablo en el partido que hicimos antes del partido contra Landes, que fue Leila Lacan, es verdad que creo que lo decía Cantero, que ahora ya ha entrado en la rotación del equipo, ya ha entrado en que todas las Claro. jugadoras saben cómo juegan, sí, y eso a nosotros nos puede venir bien o no. Depende cómo hayamos hecho Claro. también en la preparación del partido. Bueno, es otro de los debes que tenemos ahora mismo en los partidos complicados. Esa preparación de los rivales, pues no está saliendo cara como salía el año pasado en muchas situaciones ajustadas. Es un partido que yo creo que es el partido que debe ganarse. De los 3 que te quedan, es el que Sí. debe ganarse, y no ganar en casa contra ellas, pues es un problema. sí. Mucho en juego, desde luego que hay muchísimo en juego mañana. ¿Tan importante es el Felipe? ¿Tan difícil es ganar en esta pista? ¿Cómo lo veis? Dejando Sí. al margen euforias, bueno, todo lo que supone ser abonado y fiel seguidor de Casa Demo. ¿Cómo lo veis? Intentemos ser prácticos, ¿no? Y aislarnos un poco de lo que somos aficionados, en el fondo, ¿no? Yo creo que Yo sí, creo, pero ya no a nivel de que el rival se acongoje, sino más bien de que nuestro equipo, cuando la grada empieza a rugir, o sea, les da como un extra de motivación y les da alas, ¿no? Ya no es porque el rival se le encoja la mano, no, es que las nuestras empiezan a defender, vamos, al límite, a recuperar balones, a meter triples, a correr. Yo creo que sí que es Les muy importante. ayuda. Y de hecho, el partido de Venecia, yo creo que íbamos la afición como que "Buah, es que en el Felipe ganamos siempre, es que en el Felipe", y fue un ambiente yo creo un poco más frío de lo normal Sí, y Sí, no sí, hubo 100%. ese feeling ahí. Quitaba algún pequeño Mm. arreón que la gente, pues cuando te pitan mal, que la gente se vuelve un poco loca, pero no estuvimos ahí al 100%. pues es que iba a decir yo lo mismo, o sea, no es que los demás se tiren para atrás, sino que los nuestros se vienen para arriba. Y de hecho, Marta ya se crecen en el Felipe, por eso, es ¿no? verdad. Porque saben que tienen el apoyo incondicional de la afición. No, lo que decías, Willy, sí, porque nosotros gritamos, tal cual, pero bueno, ha habido equipos temporadas pasadas que incluso decían, y esto perdiendo. O sea, el día que ganen de chicos o algún partido de chicas, entonces condicionales. Y ellas, en este caso, saben que tienen nuestro apoyo, lo hagan como lo hagan, porque siempre juegan a ganar. Que salga mejor o peor,
pero juegan a ganar y eso es lo importante y lo que queremos ver. Por eso creo que apoyamos como apoyamos. Yo, sin querer ser yo la nota discordante y queriendo seguir pudiendo entrar al Felipe, hostia, yo es que creo que la grada aprieta en momentos, pero le cuesta entrar a apretar. Hay momentos, de hecho, en el partido del domingo, que es verdad que se ganaba de mucho y tal, pero había momentos que robabas balón, contraataque y oías a los hinchas, por lo menos oía yo, que los tengo relativamente cerca, aunque esté ahí en el gallinero, y los oías, pero de repente pues te ponen la música del DJ o lo que sea y la gente pues está, que es una crítica que se viene haciendo mucho tiempo, ¿eh? Pero hay momentos de teatro, de aplaudir cuando tira y la mete y luego silencio. Y estáis solo, pues ahora estoy mirando la pantalla a Pablo, porque a él lo veo directo desde donde estoy yo, y están solo ellos, esa zona, haciendo ruido, y el resto está en silencio, que sí que aprietan cuando el momento lo pide y cuando hay momentos de tensión. Pues el año pasado contra Valencia pues se aprieta, cuando grita la grada contraria cosa se aprieta, pero a mí me falta un puntito para que esa marea roja sea la marea roja, ¿no? Los 40 minutos. Claro, yo creo que tienes que estar allí y gritando, y más allá de la gente que se va antes del partido porque ganas de 30 y no quieren te pillar los coches y demás, pero hay momentos de silencio que yo creo que el pabellón, con la gente que hay, con esos 5.000 que estuvieron el domingo, o si son 7 o si son tal, que si estuvieran todo el rato, o si estuviéramos todo el rato haciendo ruido, vas un paso más allá y ya no te comparas con el Roig Arena del femenino, te puedes comparar con equipos de ACB, que tienen aficiones que hacen ruido, igual no con Lleidas o con Burgos, que tienen esa afición así que presiona tanto, pero yo creo que nos falta un poquito más. Sí, que necesitamos siempre un aliciente como para una falta. Una Marina Mengri de repente. Sí. O una técnica injustificada o provocada. Sí. Cuando estaba Vega, que la echaban por falta, se iba cabreada y entonces el Felipe se venía arriba, o Canter a veces que provocaba una técnica para que nos viniéramos arriba. Sí, que cantan los hinchas y la gente muchas veces no sigue. Y coño, la mayoría de abonados son abonados de hace muchos años, que no te sabes la letra, pero te sabes el ritmo y puedes aplaudir, aunque sea para hacer ruido. Pues por lo menos el estribillo, por lo menos el estribillo. Claro, no sé, a mí me falta eso, pero que no lo sé. Sí, pero a ver, yo por cantar canto hasta la canción del club, o sea. No, pero a mí no me pueden decir que no, que desde el primer. Cuando no me veas cantar es que estoy mala. Pero es cierto que yo realmente creo que la afición de Zaragoza es así, es que yo llevo desde que empezó este club viendo los partidos y con el antiguo club, y cuando la CBZ, cuando es el que estaba en la CB, y yo creo que siempre hemos sido así. O sea, hay gente que hasta que el partido no empieza a estar tenso o te pitan mal, no se desfoga, digamos. O sea, no somos una afición de estar 40 minutos animando, gritando, que ojalá, o sea, a mí me encantaría, pero yo creo que tenemos que aprender a lo que somos y saber. Lo único es saber, o sea, que cuando llega el momento difícil sí que siempre va a estar ahí la afición. Cuando llega el momento de tensión y el momento de apretar, pero no durante todo el partido. Luego también te pones de pie porque dices algo y el de atrás te bufa. O te tienes que cambiar de sitio porque el de adelante huele mal. Oh, perdón. Bueno, de todas maneras, lo que sí que es cierto es que muy pocos pabellones tienen 4, 5.000, hasta 6.000 asistentes a partidos, lo cual, pues bueno, no sé si después de oíros a todos vosotros, que yo opino igual, quizás no lo estemos aprovechando bien como afición, ¿no? Para dar ese impulso al equipo, que sí que creo que lo tenemos ya en los partidos difíciles, ¿no? El partido frente a Breno fue, yo creo, un caso claro, y estoy seguro que si el equipo sigue hacia adelante en Euroliga y empiezan ya los partidos complicados, donde se vislumbre no muy lejos esa posibilidad de llegar a la Final Six, pues hombre, evidentemente el público vamos a estar ahí, el aficionado vamos a estar empujando. ¿Nos podemos estar quizás acostumbrando a ganar partidos complicados? Claro. Sí, 100%. Nos y el otro día a lo bueno nos acostumbramos enseguida. La hostia nos la llevamos en Venecia, así fue. Sí. Bueno, pero a lo bueno uno se acostumbra enseguida.
¿no? O sea, el que cobra mucho, pues acostumbra a vivir con mucho dinero. Pues el que gana partidos, pues quiere seguir ganando partidos. Pero por eso mismo mañana, que... o sea, Landes es un equipazo, que Landes han perdido en los últimos 2 años en su casa 4 equipos, o sea que, o sea, han ganado 4 equipos en su casa, uno es Casademón, es un equipo difícil. Ahora Leila Lacan ya está a tope con el equipo, entonces mañana que la gente apriete porque no va a ser un partido fácil, ojalá que lo sea, pero es que ya hemos visto este grupo que pierde Kukurovar o en plan es que está pasando cualquier cosa. Yo con lo que decíais antes, sí que el otro día me daba cuenta, sí que es verdad que vas ganando de 20 y quiero entender que a quienes me refiero son gente que a lo mejor va un día o que va más con los niños y demás, pero había gente que a mí personalmente me daba rabia que parecía que se venía más arriba con las canciones que ponía DJ con cualquier cosa que con el propio partido. Que eso a mí pues me tocaba las narices. Bueno, a ver, hay cabida para todo, hay que animar, está claro que hay que animar. Pero es algo que no, yo cuando ponen la versión tecno de como una ola de la jurado, ojo, que yo me vengo arriba también. A mí me parece un espectáculo, macho. Se pone aquí hasta el rizo de la estrellita. Le quita un rizo a Sofía y se lo pone aquí. Bueno, mañana, 8 de la tarde, Príncipe Felipe, partido frente a Landes. Cuidado, que nos jugamos más de lo que nos pueda parecer. Son muy importantes las victorias si pasamos a la siguiente ronda, que hay que pasar, por cierto. Ya nos ha dejado ver Ramón a través de ese tuit de Alex que ojo, que no está nada fácil. Pero nada. En fin, vamos a ver mañana si podemos disfrutar. Animemos todos con fuerza. Y no menos nos espera también este fin de semana un partidazo. Bueno, antes hablamos, si os parece bien, del partido del fin de semana pasado frente a Baxi Ferrol. Comentamos un poquito por encima. Partido solventado fácilmente, reparto de minutos. Creo que tenemos un vídeo también de Luis Moreno, Ramón. El Casademón Zaragoza femenino volvió a sonreír este domingo en el Príncipe Felipe. Y lo hizo a lo grande, 87-57 ante el Baxi Ferrol, en un partido que sirvió para reencontrarse con su mejor versión y para recordar por qué este equipo engancha tanto. No fue un inicio perfecto, ni mucho menos. Las aragonesas empezaron con un 11-2 prometedor, pero se relajaron demasiado y Ferrol les devolvió el golpe con un 0-14 que dejó el primer cuarto con un 21-23. Un toque de atención que, visto lo visto, les vino bien. Porque a partir de ahí el guión cambió por completo. Carlos Cantero ajustó la defensa, el equipo comenzó a correr, a mover el balón con más criterio y al descanso ya mandaban por 44-35. La grada con más de 5.000 aficionados, que esto siempre hay que decirlo porque es muy importante, vestidos de rojo, empujaba y disfrutaba de este juego coral que tanto echaban de menos en las últimas semanas. La segunda parte fue una exhibición. Ferrol se atascó ante la presión zaragozana y el último cuarto fue un festival. 25-11 de parcial y un cierre de partido con autoridad. Nada de sustos, nada de dudas. Entre las protagonistas, Aminata Guaye fue una fuerza imparable. 16 puntos, 9 rebotes y 24 de valoración en tan solo 19 minutos. También brilló Katerina Borazkova, siempre seria, siempre útil, con 12 puntos y mucho trabajo silencioso, del que no se ve, del que gustan los entrenadores. Y la noticia más celebrada, el regreso de Nerea Hermosa, 7 meses después de su lesión. Solo por verla de nuevo en pista ya valió la pena el domingo. Esta victoria tiene más fondo de lo que parece. No solo son los 30 puntos de diferencia, es la sensación de control, de confianza y de plantilla completa. El equipo recupera ritmo, alegría y sobre todo esa intensidad que le hizo ser protagonista en las últimas temporadas. El marcador final dice 87-57, pero el mensaje es otro, que el Casademón vuelve a ser el Casademón. Y a este nivel, en el Príncipe Felipe, va a ser difícil que alguien se lleve algo más que un buen susto. Bueno, partido que es verdad que arrancó con bastante competencia, ¿no? Por parte de Ferrol en el primer tiempo, pero que al final, pues los números fueron aplastantes. Una diferencia de 10 rebotes en todo el partido, eso es demoledor. Casademón, que acaba teniendo un 84% en tiros de 1, un 50%, si no me equivoco, perdón, un 53% en tiros de 3. Quiero decir, el juego de Ferrol me dio la sensación de que no tenían un buen juego interior, o por lo menos no eran capaces de hacernos frente. ¿Cómo lo visteis? Yo esperaba un partido mucho más complicado. Fue un partido muy completo.
Pues yo tampoco tuve la sensación de decir que hicimos gran cosa. A ver, fue un muy buen partido, pero al final es que cuando se pusieron ellas por delante y luego en 3 minutos remontamos 6 puntos, es como un poco la sensación de con poco que hacemos es que somos muy superiores. Sí. Sí, que de Es la repente realidad. miras el marcador y dices, 15 arriba y no Sí, me y he ya dado están cuenta. ahí otra vez. Sí. Fue así. Sí. Es que, ojo, se da un dato y rueda erróneamente. No fueron 10 de diferencia, fueron 37 rebotes Casa de Mon, Zaragoza, 23 rebotes Ferrol. Es una auténtica barbaridad. Sí. Eso yo creo que fue demoledor. Bueno, yo creo que este partido no tiene mucha más trascendencia. Insisto, es un equipo de Eurocup, con lo cual, bueno, estamos hablando ya de Valencia. que van a Sí, dar ganó media Valencia. Con el equipo de Ferrol pasó como pasaba antes con Ensino Lugo, que vinieron en furgonetas. Es que volvemos al tema de, es que venir en furgonetas desde Ferrol, o sea, es criminal. Y luego tener que chuparte un partido, o sea, para mí eso es criminal. Y, joder, si están con la profesionalización del baloncesto femenino, pues que tengan unos medios dignos para comerse esa kilometrada, de verdad. A mí me da mucha pena que esto siga pasando. O sea, Pues yo no sé si seguramente. todavía pasan en Sino luego, pero es que es una barbaridad comerte no sé cuántas horas son, 7 horas, 8 horas de furgoneta. Joder. Ensino creo que hace todos los viajes en furgoneta. Y ya no es las horas, es que no puedes descansar en una furgoneta como vas en un autobús. Claro, por eso. O sea, si las horas son más o menos las mismas, pero claro, estar sentado en una furgoneta, o sea, es que es horrible, o sea, llegar así en un partido a jugar. A mí me parece lamentable. Bueno, partido que desde luego no hubo rival, ¿no? Salvo en ese primer cuarto. Próximo sábado, 7 de la tarde. Casi nada, ¿no? Casa de Mon, Spark Girona. Que viene. Ahí. ¿A las 7 o a las 7:30? 7, creo. 7. Vale. O a las 6, a mí me suena a las 6:30, pero no sé. No, 7 o 7:30, creo que 7. Yo tengo a las 7, lo voy a A las 7, ponen en la web de la FEP a las 7. Vale. Tengo a las 7. A las 7 será 7:30. Girona, que bueno, van líderes. Estamos hablando de un equipazo. Este año, además, están compitiendo bastante bien. Invicto. Y en Euroliga y en Liga. En Euroliga y en Liga, efectivamente. Sí. Para mí, actualmente, el mejor equipo de la Liga junto con nosotros. Mejor que Valencia. Y de por lo que están haciendo, Sí. Tremendo. No sé si estará Vivi. Yo creo que todavía no está. Tiene una plantilla muy completa. Sí, es completísima por todos lados. Tienes para mí una de las mejores bases de la liga, que es Clara. Bueno, ahora es Holm, ¿verdad? Holm, sí, se ha pasado. Marian Coulibaly, que no tiene rival. Una Joyce que está increíble. Arika Carter. Es que tienen todo. Y luego Laura Quevedo, que es no olvide. a la que defiendes que no hace nada. O sea, es una locura, defiende. Y que en el banquillo, a ver, aunque nos caiga fatal, o sea, tiene un gran entrenador. Así es. Sí, no es así, o sea, para mí es un pedazo de entrenador. A mí me recuerda a Vidorreta, o sea, son dos pedazos de entrenadores pero que a la gente les cae mal. Te cae mal, sí, bueno, vale, pero desde luego. ¿Cuáles creéis que pueden ser las claves? Más allá de que ellas tienen muy buenas jugadoras, nosotros también. Pero ¿dónde pueden estar las claves ya de esos detalles que se esconde el diablo entre ellos y te hacen ganar o perder un partido? La confianza. Para la Coulibaly. Que Coulibaly le haga lo menos posible. En vez de 20 puntos, es que adquiere desde dentro y desde fuera. Tiene un 50% en triples. Es que hace lo que le da la gana. Es una locura. Por el chat pide mi expulsión. ¿Coulibaly creéis que puede ser en exclusividad? Yo creo que si Casademón está a su nivel defensivo bueno, nos llevaremos el partido. O sea, Casademón cuando se pone a defender, o sea, tiene jugadoras para defender que son auténticas rocas. Sí. Y o sea, yo creo que el partido pasa por la defensa, por estar fuertísimas alas y correr. Sí, creo que el equipo desde luego ha dado un salto, ¿no? De hace 1 o 2 semanas empezamos ya a tener un nivel bastante óptimo de jugadoras que a lo mejor esperábamos más de ellas y que empiezan ya a entrar en dinámicas, con lo cual eso nos puede dar un salto a nosotras también de
de calidad importante con las rotaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que verlo. Difícil rival. Ramón, ¿qué nos cuenta el chat? Bueno, por aquí ha sido mencionar a Roberto y el chat pues está algo encendido. Que, a ver, hay que llamar a la calma, que si no hace ningún gesto a la grada ni nada, no hay por qué decirle nada al entrenador rival. Por aquí, pues decía Marta Ortiz, hueso duro de roer. Ahí sí se verá bien el nivel de ambos equipos. Girona es lo que Mersin querría ser, un equipo de 5 o 6 jugadoras super top y un banquillo normalito, pero para mí son top de Europa detrás de las dos turcas. Bueno, lo peor es el entrenador, no sé qué. El Girona está tremendo. A ver, es que no haya insultos, ¿eh? Un momento. Hay que jugar sin desconexiones si queremos ganar. Creo que a Koulibaly se le puede parar, pero cuidado con el manejo de Holm, que mueve el balón como quiere y levantar la mano a los tiros de Josite, a mí y las penetraciones de Arica. Yo ahora estaba mirando números y, joder, es que encajan, creo que son 58 puntos por partido. Y anotan 83, me parece que me salía, que es que 58 puntos por partido encajados y 83 anotados, es que es un locurón. Es mucha diferencia. Es una maravilla. El otro día ganan de 41, si no recuerdo. Es que nosotras estamos encajando 67, bueno, 67 y medio, pues 67 puntos por partido. Es decir, que es que, bueno, por aquí, por último, nos decían, llegan en un momento en el que ambos equipos están rodados y Roberto es como los árbitros, nos dice Fuente del Cierzo, no se les dice nada hasta que la líen, pero sabemos todos que la van a liar. Yo creo que es el partido más bonito que se puede ver ahora a final de octubre en la liga, en plan, llegan los dos equipos con unas plantillas largas, con un juego bonito, porque Valencia llegará, Avenida llegará, pero en este momento pues igual no tanto, entonces yo creo que va a ser un partidazo y yo creo que va a estar igualado y que va a haber buen ambiente además. Sí. Ojo que vienen de jugar contra Araski en Liga con casi nada, ¿no? 90-49, confirmando o sobrepasando las medias que nos daba Ramón ahora, ¿no? Sí, sí. En Euroliga no sé contra quién jugó la semana pasada, no sé contra quién juega esta semana también. Yo creo que va a depender mucho de lo que nos desgastemos nosotras y ellas el miércoles. Euroliga. Sí. Es que además jugamos el miércoles y jugamos el sábado, que normalmente jugamos el domingo por la mañana. Pasamos a jugar un sábado por la tarde, con unas cuantas horas menos de descanso, nosotras y ellas. Con la suerte que jugamos los dos partidos en casa, que en beneficio para nosotros. Espero que todo esto nos ayude para estar pues más descansadas, más centradas, no sé. Girona tiene viaje en 3 semanas, se van a Polonia, pero es rival fácil, es el colista del grupo. Bueno, sí, pero igualmente, fácil en Euroliga no hay nada, pero no. Ya, pero tienen el viaje, que no es un viaje que vayas a Toulouse. No. Que está aquí al lado, como el que dices, ¿sabes? A ver, que nosotras llevamos ya una semana en casa. Por eso puede ser un hándicap bueno para nosotras el tener los dos partidos en casa, que ni tan siquiera jugar contra ellas en Girona, en Girona, perdón. Sí, además tenían alguna jugadora tocada, ¿eh? Arica Carter estaba con molestias y aún no sabían qué iba a pasar, si iba a viajar o no. A ver, pues posiblemente el partido de ella sea fácil, pero bueno, hay un viaje por el medio, Polonia, no será en la capital, me parece, con lo cual, bueno, esos viajes acusas cansancio y juegas un sábado. Pues sí, nos puede beneficiar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar ya Casa de Mon femenino. Si no queréis comentar nada más. Que están estupendas. A por ¿Perdona? todas. A por todas, claro que A sí. por todas. Claro que sí. Que volvió Nerea. Sí, así es verdad que eso había que decirlo. Con una sonrisa se le puso antes de salir al campo, cuando la gente empezó a aplaudirla, que estaba tirando se moría de vergüenza. Sí, pero con una sonrisa así bonita, además bonita. Da gusto verlas y que, bueno, pues yo que sé, a todos nos gusta, ¿no? Que nos halaguen y que nos esperen. Así que bueno, pues está guay. Y volvió Borakova, que también hacía falta. También importante, también.
Bueno, sin más, esperamos a mañana, vamos a ver, vamos a disfrutar. Nos va a tocar sufrir, seguro también, pero estoy Bueno, convencido de que vamos a tener un buen resultado. bueno, eso es, y los corazones no sufran, porque Eso va a ser inevitable, me temo. el desfibrilador ahí al lado. Ramón, creo que tenemos por ahí algo, ¿no? De cuando suena la red, con Alex y con Sí. Pablo. Vamos a Esta poner- vez con Alex, así que bueno, despedimos Tenemos a a- Aldara, a Ruego hasta luego, Mara, buenas noches, y Pablo Buenas también se noches. despide. Alex, ¿tú te quedas para hablar de CBC tampoco o te vas? Sí. Pues venga, pues después de cuando suene la red, nos vamos a contar con Alex y entrará Mateo. Chao. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a este 675 Podcast. Bienvenidos a Cuando Suena la Red. Esta semana hemos tenido una semana bastante movida con muchísimos partidos. Hemos tenido una doble victoria europea, hemos tenido doble victoria de Casa de Monzaragoza en Liga, hemos tenido una de Cal y una de Arena para nuestro segunda FEP, tanto en la Copa como en la Liga. Y hemos tenido 2 victorias y 2 derrotas en la tercera FEP. Y con tanto partido, pues como es lógico, la red ha sonado bastante. Y ha sonado tal que así. Comenzamos con risas con este tuit de programas después de que Mariano Ortiz preguntara en Twitter si alguien sabía dónde podía comprar un pan de pasas y nueces en Zaragoza. Y después del cual estoy segurísimo de que más de un miembro de la Marea Roja se pensó 2 veces si llevar o no unos recién hechos al partido del domingo. Seguimos con más risas con un club que no es aragonés pero que tiene bastante protagonismo en el programa de hoy. Sí que es verdad que se ríen mucho por la cosa sobre Turquía, aunque pues yo la verdad que no me reiría mucho si hubiera ganado uno de mis últimos 10 partidos oficiales. Aunque, bueno, eso ya es una opinión personal y cada uno que haga lo que sea. Luego, pues además, alguien que por allí conocemos muy bien dijo algo de los árbitros y unos gusanos invertebrados, bueno, para que luego digan de la Marea Roja. Y después de la risa toca ponerse serios, y es que antes del partido que ganaría Peñas Huesca ante Benicarló, el Palacio de los Deportes de Huesca y la cantera del club ostense le rendiría un bonito homenaje a su capitán, Alex Rubín de Celis, después de que el jugador sufriera una rotura de su ligamento cruzado. Desde aquí le enviamos a Alex un abrazo muy grande y mucho ánimo con su recuperación. Finalizamos con Casa de Monzaragoza y esta estadística en la que seguro que luego profundiza David, y es que Santi Justa se convirtió el pasado sábado en el jugador de Casa de Monzaragoza con más minutos en ACB. Ojalá que sean muchos más y que el listón quede muy alto para el próximo jugador que venga. Estos han sido pues los tweets más destacados de la semana, y la semana que viene volveremos con más. Y ojalá que sea mejor, aunque como ya sabéis, pues eso depende de vosotros. Así que bueno, con esto me despido y hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, ahí tenemos el vídeo de cuando suena la red de Alex. Bueno, y damos la bienvenida de nuevo a Ramón, Alex, Pablo y Mateo. Hola, buenas, Bueno, ¿cómo estamos? lo primero, me sumo a lo que comentabas, Alex, bueno, pues de mucho ánimo a Rubín de Celis. Es una pena que este tipo de lesiones que son muy duras para los jugadores de baloncesto sucedan, pero bueno, supongo que no le queda otra que pensar que ya tiene un día menos para volver a las pistas y que se recupere, por supuesto, lo mejor posible y lo más rápido, sobre todo lo mejor. Mateo, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo la verdad es que vengo muy bien, ¿no? A nivel deportivo, sobre todo porque hemos vuelto a tener otra semana fantástica, victoria en Copa, Albacete, que veníamos de ganarle la jornada pasada en la Liga, pues nos reafirmamos en otro partido muy bueno y que la verdad es que nos da la oportunidad de poder jugar contra el Obradoiro en la siguiente ronda, lo cual es un partido muy atractivo porque el Obradoiro, pues bueno, es un equipo que hasta la temporada pasada bueno, hasta la temporada pasada ya estaba en la Lebor, hasta hace 2 estaba en la CB desde hace muchos años. Y luego pues la victoria de la jornada más bien sería la de la Averni-Carló, que bueno, fue un partido espectacular, la verdad. O sea, es complicado determinar lo que es un partido perfecto, ¿no? Pero prácticamente se puede decir que casi nos acercamos porque jugamos con un ritmo, un acierto,
Y bueno, la verdad es que fue un partido que mereció muchísimo la pena verlo y el cual los fans disfrutaron un montón. Bueno, desde luego la trayectoria que está teniendo Peñas este año ha arrancado muy bien, sigue adelante en Copa España, ya veremos a ver hasta dónde llega. No va a ser fácil, ¿no? Seguir pasando rondas, pero de momento ahí está. Ahora ya prácticamente todo lo que se encuentre, de momento ya Obradoiro casi nada, ¿no? Equipo de ACB el año pasado. Pues ya veremos a ver hasta dónde llega. Es verdad que se jugará en casa y a un único partido. Me parece que se continúa la competición así, con lo cual la sorpresa puede seguir saltando en Huesca. No así CBZ, que bueno, la verdad es que no ha tenido muy buena semana. Perdemos en Copa España contra Tizona Burgos, equipo de primera fe, en un partido bastante interesante, porque es verdad que jugar contra un primera fe no es nada fácil, y acabas perdiendo por un 78-92, con buenas sensaciones, ¿no? Sensaciones buenas que no se vieron en el partido frente a Getafe, con un 69-95, que casi lo de menos fue el marcador. O sea, fue un desastre de partido total. No sé, vamos primero con Lobe, con Peñas de Huesca. El nivel que tiene ahora mismo hace pensar que puede ser de los claros candidatos a subir bueno, por lo menos a disputar unos playoffs. Lo de subir, el año pasado estuvo muy cerca, pero no siempre es fácil. ¿Lo vemos así todos? ¿Cómo lo veis? Yo tengo claro, me voy a hacer una camiseta con la cara de Isma, de Corraliza, aquí. Porque, hostia, yo lo vi el día de Albacete, pero el de segunda fe, el del partido de Liga. Y luego he seguido algunos otros partidos no completos, pero hostia, yo sí que vi sus números en Algeciras el año pasado, que bien, pero está desatado este año. Es una locura. Donde habrá elegido todos los partidos. Sí. No sé. Y luego a mí lo que me ha gustado, sobre todo, bueno, que es verdad que este partido contra Benicarló no sé si va a ser la tendencia, ¿no? Porque, joder, 40 rebotes es una cosa también loca, pero con Krebs también destacando, que hasta ahora pues tampoco había tenido su oportunidad. El pivot que ya nos contó Mateo, que venía, que era totalmente distinto a Tiki. Y oye, pues bienvenido sea que haya sido totalmente distinto a Tiki, porque está cumpliendo desde fuera, desde dentro y desde todos los lados. Y a mí me ilusiona. Y luego además ahora tienen ese plus, que es cada partido va a ser un homenaje a Rubín de Celis, con lo cual pues ya es un plus que desde la grada también están animándolo, que los compañeros le ven todos los partidos al capitán al final dejarse la piel. Y bueno, es que 108 puntos el otro día solo te dejan ir hacia arriba. Bueno, yo la verdad es que sobre todo el equipo está claro que ilusiona porque estamos jugando un baloncesto pues muy cercano al que queremos buscar. Lo que pasa es que pues suele ser complicado que los equipos con tan poco rodaje pues estén a este nivel, sobre todo físico. A mí es lo que más me sorprende, el ritmo al que jugamos. Y luego el acierto yo creo que viene un poco por el ritmo que se juega. Al final cuando llevas un baloncesto tan alegre y lo aguantas bien, pues el resto viene rodado detrás. Luego lo que estaba comentando Ramón, hay ciertos jugadores que están dando un rendimiento espectacular, Corraliza sobre todo, que se esperaba que iba a ser muy importante, pero yo creo que incluso está mejor de lo que se esperaba. Yo ya dije cuando lo fichamos en los primeros programas que era un jugador que a mí me había gustado mucho, otros años que había jugado. De hecho recuerdo que el primer año que estuvimos en Le Plata ganó el partido aquí en Huesca con la Roda, con una entrada suya, una entrada así muy fuerte hacia arriba como las que suele hacer él. Y la verdad es que luego aparte el resto de anotadores de los que necesitábamos, que sobre todo exteriormente son Wells y Figueroa, es que son dos tíos que como tengan el día enchufado de tres, puede haber ratos en el partido que como vayan varios triples para adentro pueden meter parciales, que en este tipo de ligas es complicado remontar. Entonces, bueno, la verdad es que aparte de todo esto, luego está el tema de las lesiones, pero si las lesiones nos respetan, pues bueno, yo creo que este equipo tiene muy buena pinta, ¿no?
¿Crees que aporta más el juego colectivo, el que ningún jugador tenga que destacar por encima de o acabar siendo él la estrella frente a ese juego colectivo que es el que ayuda realmente a ganar partidos y al estar ahí arriba? Sí, yo creo que es una parte importante porque cualquiera que se fije un poco en la tabla estadística, ya no tanto en el juego, pero para esto es bastante relevante. El que se fije en la tabla estadística va a ver que la anotación del Peñas está muy repartida. Así que hay 3 jugadores, Corraliza, Figueroa y Wells, que están siempre un poco los demás arriba, pero el resto de los jugadores tienen una porción muy similar y siempre hay alguno que se va colando ahí. En este partido no estaba Biesar, pero sin embargo fue Krebs, que yo creo que dio un paso adelante en la temporada, que es un chico que la verdad es que yo tenía buenas esperanzas con él porque venía a jugar a buen nivel. Empezó lesionado la temporada, pero lo que vimos en pretemporada, yo recuerdo sobre todo el partido contra CBZ, hizo un par de acciones de decir, este tío físicamente es brutal. Y la verdad es que en este partido dio un paso adelante importante, ¿eh? Es un tío que ataca al aro fuerte y sobre todo defiende y eso siempre suma. Además, en un equipo que sobre todo tenemos mucho tiro, pues es un perfil diferente de exterior, lo cual yo creo que viene bien. Alex, juego colectivo frente a individualidades, CBZ no lleva ese mismo camino. No, la verdad que las con esta semana, bueno, no ha sido muy positiva, ¿no? Por parte del CBZ. Pero más allá de los resultados, que como decíamos, bueno, jugar contra un Primera Fe es muy complicado para pasar a la siguiente ronda. Insisto, además no fue mal partido, sin embargo el de Getafe fue horroroso. Un partido en el que haces un 25% en tiro de 3 cuando tu máximo valor lo tienes precisamente en el tiro exterior, un 65% en tiros libres, no supimos estar en defensa, no defendimos. Yo tengo la sensación de que hay algunos jugadores que no van a tener nada fácil la continuidad si no cambia su aportación al equipo, ¿no? Yo creo que Víctor Rubio ya además les está dando menos minutos, jugadores extranjeros, ¿no? Pero ¿tú crees que tú crees que CBZ tiene capacidad económica, me refiero, de poder ahora cortar jugadores, traer nuevos para el proyecto que es? Bueno, pues ayer tuve precisamente una conversación con una persona, bueno, muy cercana al club, ¿no? Y me comentaba precisamente que en segunda FEP, que él creía que sí que se podían cortar, porque ya son contratos profesionales y que los puedes cortar, con lo cual no tienes que abonar toda la cantidad de los salarios. Si esto es así, yo creo que hay jugadores que deberían ya plantearse cortarlos porque se ve claramente que su aportación es ninguna, o sea, pero ninguna. No sé, ya veremos, a ver, el tiempo dirá. Próxima jornada. Lo que pasa es que el tiempo en estas competiciones, claro, estás en jornada, que ha sido jornada 4 esta que se ha jugado, ¿no? Con 26 partidos. Y claro, CBZ está allí, es verdad que hay equipos que están peor. Tienes a ese Bisbal Basket que ya lo vimos en Copa, que bueno, que ya dijo Carlos que tenía que trabajar mucho para salir de allí. El Mataró, que al final pues es un histórico del básquet catalán, pero bueno, igual es ahora mismo el tope al que puede llegar, que es esta segunda FEP. Pero claro, es que vas a estar ahí luchando. Es que estás con una victoria. En 3 jornadas la clasificación se mueve. A ver, es cierto que hasta esta semana no habían hecho menos partidos, ¿no? Pues son partidos que, y más fuera de casa, quizá incluso lo más normal contra equipos así es perder, pero contra Getafe en casa puede ser un partido ajustado, puedes terminar perdiendo, pero perder de 26 puntos. Hay que perder con más dignidad. Sí. Perdiendo de 29. Sí, comentábamos el otro día que las defensas te evitan hacer el ridículo y en este caso pues no lo evitaron porque la defensa pues no existió prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde. Bueno, yo estoy convencido que también CBZ tendrá mejores versiones que la que vimos esta semana, segurísimo, sobre todo el domingo. Estoy convencido. Próxima jornada, Huesca visita Liria el sábado, CBZ Mix Castelló. Van a estar relativamente cerca. El domingo será CBZ. ¿Puede Peñas consolidarse entre los de arriba? Yo creo que sí.
pero vamos a tener, va a tener que tener continuidad, va a tener que tener una estabilidad en el equipo que de momento aparentemente la tiene. Ojo, CBZ se debería reforzar, pues ya veremos. Ojo que si Peñas gana en Giria, igual Mateo entra desde la playa, al próximo programa. Continúa ahí unos días más, ¿no? Disfrutando de... No, la verdad es que sería una victoria tremenda. Va a ser otro partido complicado porque también Giria es uno de los equipos que se supone que tiene que estar arriba en la clasificación. Giria, bueno, tiene varios jugadores ex de la cantera del Valencia Basket, lo cual es normal, es un equipo de la zona también, y ya que no está ahora al estar en tercera, bueno, en la U22 el Valencia Basket, pues ya no tiene equipo en tercera federación y tienen algunos jugadores que vienen de allí. Y bueno, yo creo que la verdad es que será un partido que competido, duro, también es una pista pequeñita, pero que nosotros tenemos que seguir un poco en la línea de lo que venimos, básicamente, trabajando en el mismo nivel. Que si seguimos jugando a este ritmo, pues yo creo que básicamente va a tener más problemas Giria para pararnos que nosotros a ellos, aunque como comento sea un partido difícil. Y la verdad es que también por comentar un poco la situación de CBZ, que bueno, a mí me sorprendió también la derrota de esta jornada contra el Getafe. Pero bueno, yo lo que viene jugando el CBZ el resto de la temporada no los he visto mal. Han estado en todos los partidos allí. Lo bueno que tienen también es que han encontrado referencias exteriores en Zao y Arjol, que eso me parece muy importante. Y luego para mí, para el CBZ de la temporada, yo no creo que vayan a pasarlo mal para descender. Yo creo que están un poco ahí media tabla. Y yo creo que va a ser muy importante para ellos, el ser fuertes en casa, y luego también la salud de ciertos jugadores veteranos, ya no solo de lesiones, sino de cómo llegan de fuerzas para el final de la temporada. Pero vamos, yo creo que la situación irá para adelante. Giria, que va líder. Pues jugáis prácticamente el liderato con Gandía. Sí, también. sí. Duelo ahí en la cumbre, a ver qué tal va la cosa. Sí, sí. Y CBZ contra una Mix Castelló que prácticamente, bueno, pues llevan 2 victorias en vez de una CBZ, lo cual puede suponer, pues bueno, pues intentar seguir hacia adelante, hacia arriba y mirar un poquito hacia mitad de tabla, ¿no? Que nos podría ayudar a, bueno, a ver las cosas de otra manera, porque es verdad que cuando un equipo no está funcionando muy bien y está abajo, cuesta más todo, ¿no? Vamos a ver cómo va este fin de semana. Hablábamos de la lesión grave de Rubín de Celis, rotura del cruzado, que es una de las peores lesiones que yo creo que se puede tener en el baloncesto y casi en todos los deportes. Esperemos que se recupere bien, sí. Pero el club debería fichar un base, apostar por la cantera, mantener esta situación, porque lo que está claro es que Rubín no va a venir pronto. Sí. Bueno, yo creo que en la situación en la que estamos, con una rotura de cruzado, Rubín tiene la temporada acabada, ya con esta lesión lamentablemente. En el anterior programa, que bueno, pues Rubín es un jugador muy importante para el club, ya tanto a nivel deportivo, por el hecho de ser el base y el capitán del equipo, por el perfil de base que es y la experiencia que tiene en la del Plata, pero luego también por el cariño que le tenemos la afición, porque es un jugador que lleva bastantes años ya en el club, y por lo importante que es en el vestuario. Yo creo que eso es casi lo peor de esta lesión, pero bueno, yo estoy seguro de que Rubín volverá más fuerte que nunca, porque es un trabajador puro. Y en cuanto a su sustituto, yo creo que el club se intentará mover para traer algún jugador, es bastante probable, debido a que Rubín era un jugador importante. El equipo tiene buena pinta y parece ser que podemos estar arriba. Y bueno, al fin y al cabo se necesita una rotación larga en esta liga, porque luego durante la temporada vienen las lesiones, las sobrecargas, necesitas gente un poquito más experimentada, aunque bien es cierto que tanto Iker como Pablo, los jugadores de la cantera, pues Iker más bien en este caso ya de la situación de base, porque Pablo es un jugador más bien exterior, pero han estado dando un paso adelante de sobra también, ¿eh? Cada minuto que han estado jugando se lo han ganado con el rendimiento que han tenido en cancha los partidos anteriores, pero yo creo que un base es importante, porque de hecho el año pasado ya no tuvimos esta problemática en cuanto a una lesión, pero sí que, por ejemplo, teníamos a Héctor, que jugaba más de base, pero no era su posición,
se le movió al escolta y trajimos un base que fue Pablo Marín, y que fue prácticamente este cambio de posiciones y el contar con dos bases más puros fue un cambio total en la temporada. Claro, es que al final los puestos de base y pivot, por mucho que nos empeñemos, son insustituibles. ¿No? Totalmente. Puedes hacer parches, pero se nota mucho, se abren las costuras enseguida. Mm. Bueno, pues lo dicho, un fuerte abrazo a Rubín de Celis, que se recupere lo mejor posible, que vuelva a estar en su mejor versión. Y damos entrada a Víctor Arruego de nuevo para hablar de Tercera FEB y Liga U22. Otra vez. Vamos a hablar del grupo A, Barbastro, que ganó a Ciudad de Inca 69-72. Alfindén, que perdió frente a Hospitalet 55-84. Alfindén la próxima jornada va a visitar Ibiza y Barbastro recibirá Calviá. Barbastro va al sexto, Alfindén va al 13. ¿Está Barbastro para pelear por estar por los puestos de arriba? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que para pelear por estar arriba no, o sea, no debe ser su lucha. Su lucha tiene que ser cuanto antes conseguir la salvación matemática, pues mejor. Y si de ahí puede sacar algo más, ya está. Pero vamos, Barbastro ahora mismo está a 2 victorias, 2 derrotas. O sea, es muy buenos resultados para ser un recién ascendido a la categoría. Y tiene que seguir así, trabajando y trabajando, sacando partidos. Todos los partidos que pueda sacar, sobre todo, pues le van a ayudar al objetivo de la salvación. Pero vamos, hasta ahora tiene pinta de que se ha aclimatado muy bien a la categoría. Y la Puebla sí que empieza a ser un poco preocupante porque es que son derrotas, además, bastante dolorosas, son bastante amplias las derrotas que tiene y está ahora mismo último en la clasificación. Y además con un averas muy negativo, o sea, es menos 80, creo que he visto, menos 75 de averas. O sea, al final tiene que empezar a levantar la cabeza porque si no se puede meter en un problema bueno. Sí, lo que decía Ruego de Barbastro, que es que además las partes de las victorias que ha conseguido son contra los que ahora están abajo, con lo cual, pues bueno, Inca va colista al fin de penúltimo, que eso ya le da un plus de importancia a esas victorias. Al final, Barbastro es equipo nuevo en la categoría, el proyecto que tengan, por mucho dinero que tuvieran, que no creo que lo tengan, su objetivo debe ser quedarse y establecerse en la categoría, acostumbrarse a jugar estos partidos, estos viajes que ya no son de nacional, que son de irte a la isla, de irte el día de antes, de jugar y bueno, poco a poco. Y al fin de lo que decía Ruego, porque yo pensaba que con la llegada, ahora revisando la estadística, con la llegada de Correia iba a dar un paso adelante. Es verdad que Correia pues sí que mete 12 puntos y en 27 minutos, pero es que el segundo cuarto del Alfín del Hospitalet es un 4-33. Son 4 puntos en todo el cuarto. Sí, sí. Es una locura. Barbastro, por ejemplo, sí que empieza muy bien la primera parte, en la segunda se desinfla, pero bueno, aprovecha el margen de la primera parte para llevarse el partido, pero es que al fin no ve la luz al final del túnel, gana el primer cuarto y a partir de ahí se apaga. Y encima es que no tiene calendario fácil, porque Ibiza ahora mismo están, espérate que tengo aquí la clasificación, Alfindén está al 13 e Ibiza está al 10º, con una victoria, 3 derrotas. Tendría que ser un partido competido. Veremos lo que pasa porque es partido importante. En Ibiza jugará este año todavía Nacho Martín, lo estaba mirando ahora. Uf, Sí. Buena pregunta, ¿eh? Sí que está. Mítico Nacho Martín. Sí. Los jugadores siguen por ahí. El año pasado metía 30 puntos, pero andando por la pista. Pero 30 literal, 25, 30 bueno, pues, todos los partidos. Pues y 12, 13 rebotes. Este año lleva 2 partidos y una media de 20 puntos, 11,5 rebotes, 3 asistencias, 28 de valor. Ese sabe latín, ese tío. Claro. Sí. Encima pues te conservas bien físicamente a pesar de sus 40 y algo que tendrá, ¿no? Sí. Es un crack. Bueno. Sí. ¿Quién oímos también el otro día que jugaba en tercera FEB? Que estuvo en Andorra, ¿puede ser? El Llobet, Nacho Llobet. Nacho Llobet, ¿no? Sí, en el Hospitalet está, ¿no? Sí. Hospitalet. Bueno,
jugadores leyenda de ACB, ¿no? En Prat estaba. En Prat, es verdad. Sí. Que, bueno, pues deciden seguir con el baloncesto, aleja un poco de la presión, ¿no? De otro tipo de competiciones. Vamos al otro grupo, donde en el grupo B, Cuarte venció a Granollers por 62-71 y La Muela perdió ante Quart por 62-66. Bueno, Cuarte a lo suyo. Un poco de análisis también. Sí, Cuarte, a ver, Cuarte, o sea, para mí lo que está haciendo Cuarte tiene un mérito, pero tremendo. O sea, contamos ya lo del entrenador, que pues justo el día anterior el cuerpo técnico decidió abandonar el club, pero es que con la plaga de lesiones que tiene sigue yendo a los partidos con roster de 8 jugadores y sigue sacando los partidos. O sea, está 3-1, o sea, me parece que tiene un mérito tremendo. O sea, y destacar, o sea, estaba viendo las estadísticas, Pablo Jimeno, 21 puntos con 9 de 9 en tiros de campo. O sea, es muy difícil, ¿eh? Bueno, no sé si lo habéis podido ver jugar alguna vez a Pablo Jimeno. O sea, es un tío que tiene una fuerza brutal. O sea, es un escolta, pero que tiene una fuerza brutal de cara a canasta. Le falta a lo mejor un pelín de tiro, pero es brutal. O sea, no son. Él no saca tiros cómodos, él saca siempre tiros contra el defensa, contra defensas más grandes, y hacer 9 de 9 en tiros de campo me parece, vamos. Pero vamos, un mérito tremendo. Y eso, y que luego de las 8 fichas en realidad juegan con 5. Sí, los otros son para dar descanso. O sea, claro, son minutadas que, bueno, a ver si recuperan próximamente alguno, porque, claro, al final esas minutadas, al final lo pagas, pero bueno, mientras tanto que le quiten lo bailado, ¿sabes? Y La Muela, bueno, nos contará un poco más Ramón, pues una lástima porque perdió el partido prácticamente al final, a pesar del partidazo del griego, metió 26 o 28 puntos. Pero es una lástima que se le escapara porque se podía poner como Barbastro con 2 victorias, 2 derrotas, y un poquito más descansado. Así, a ver, tú ahora miras la tabla y La Muela está penúltimo, pero claro, a ver, penúltimo con una victoria que los 5 o 6 de delante están igual que tú. O sea, no es un poco anecdótico que sea penúltimo, pero bueno, que con esa victoria le hubiera dado un plus de confianza. Sí. Y Cuarte que recibe a Tecla Salas, ese, que están ahí los dos con 3 victorias, 1 derrota. La Muela que visita nada más y nada menos que al líder, Navas. Sí, bueno, a ver, Tecla Sala, pues en principio debería ser un partido más allá de la circunstancia que decimos de Cuarte, pues bueno, debería ser un partido relativamente fácil. El de La Muela es que está complicado. Los ánimos al salir del pabellón, yo que estuve allí, pues bueno, pues el jugador griego Georgiou se fue del partido cabreado porque, bueno, como es normal, como explicaba Ruego, ¿no? Se van al descanso, no me acuerdo si se van empatados o 2 abajo, salen del descanso en el tercer cuarto, Giorgio mete 4 o 5 triples prácticamente seguidos, están a menos de 40 segundos de llevarse el partido y el rebote, en lugar de pillarlo él, se le da en la cabeza, cae en manos del rival, provoca una falta y, bueno, comete una falta y se va, el partido se les va de las manos. Y era un partido importante porque eran rivales directos. Contra Navas, pues es que contra Navas pasará lo mismo que pasó, me parece que fue en Mollet, que son equipos que te pueden ganar cuando ellos quieran. Pueden empezar con la primera marcha y de repente en el segundo o tercer cuarto mete cuarta y se te van. Porque son equipos, pues Navas, ahora no sé si sigue siendo, pero hasta hace poco era vinculado de Manresa. Y pues bueno, pues tienen ahí hay una cantera. Entonces, pues bueno, partido complicado para La Muela. Y Cuarte, pues ojalá vayan recuperando y consigan llevarse esta victoria también. Navas, líder, casi nada. Sí. Esperemos que podamos tener un buen fin de semana y os lo vamos a contar, ¿no? Pasamos ahora ya por fin a hablar también de Casademón 22, U22, que juega nada más y nada menos contra Unicaja este viernes a las 8:30 en el siglo XXI. Tuvimos una derrota frente a Canarias. ¿Qué esperáis del equipo frente a uno de los rivales fuertes del grupo? Bueno, yo la verdad es que sí, si queréis hablo yo, sí. Aquí, bueno, yo la verdad es que estuve viendo el partido del Casademón con el Canarias un ratito también y bueno,
El Canarias, la verdad es que es un equipo de los más sorprendentes de esta liga. Sobre todo es apoyar a los dos principales jugadores que tenían, que eran Bordón por fuera de base y Sangare por dentro. Y luego la verdad es que el Casademont, pues un poco en la línea de cómo viene hasta ahora, los jugadores principales sobre todo son Traoré y Sapkov. Yo creo que por fuera les está faltando un poquito al Casademont. Necesitan algún tipo de referencia más porque ni en el base ni en el escolta están encontrando excesivamente gran cosa, y sí que creo que necesitan dar un paso adelante en ello porque por dentro pues tiene una buena rotación para esta liga. Lo que pasa es que alguien les tiene que poner los balones, o en caso de que se les vayan cerrando, pues encontrar algún tipo de solución por fuera, y yo creo que eso les está faltando de momento. Y luego pues contra Unicaja, un partido yo creo que de un nivel similar que contra lo de Canarias de esta jornada. Y la verdad es que, pues así por destacar algún jugador de Unicaja, también dos por dentro, o sea que sea un buen partido de interiores, porque está Butayevas, que es un jugador que estaba en el Barça hasta hace nada, que ha hecho buenos años, y Marcus Moller, que irá a jugar a Michigan el año que viene con Adeymara. O sea que esos son un poco los jugadores más interesantes de Unicaja. Unicaja que, si no me equivoco, todavía no gana ningún partido. Sí, pero es engañoso, porque el calendario me parece que es Madrid, Valencia y Barça. Un calendario complicado. Sí. Bueno, yo es que esta competición, yo igual aprovecho este último ratito del programa para decir que esta competición me parece cada vez menos interesante. Pero es que no termino de pillarle el punto. El otro día creo que era Alex, me parece que no sé si viste tú el partido de Canarias y pusiste algo por el grupo de WhatsApp. No, el anterior. Estuve siguiendo un poco. Y es que no sé, no termino yo de pillarle el punto. No sé. Veremos lo que aporta, ¿no? Al final es verdad que da minutos a jugadores que si no estarían jugando en terceras, segundas, pues casi mejor, ¿no? Pero bueno, jugando o estando en plantillas, ya veríamos a ver también si disputaban de minutos, ¿no? Pero bueno, también para traer jugadores extranjeros. Pues, en esta categoría juvenil y demás, y tampoco desentonarían nada. No, hombre, un Langarita, para estar en el sub-22, lo podrías tener cedido en un primera FEP como estuvo el año pasado. En Unicaja y en Valencia seguro que hay jugadores. En Madrid y en Barça no lo sé, porque Madrid y Barça, pues no sé cuántos jugadores tienen que sean de la edad y no sean cadetes, ¿sabes? Pero la Peña, por ejemplo, tiene una plantilla que son jugadores muy jóvenes y quizá no están para jugar en primera FEP, pero igual para un tercera, pues oye. Sí, a ver, el Juventud hace 2 años que está en el grupo del Cuarté, o sea, el equipo que traía era un equipo cadete junior y tenía un par de jugadores a lo mejor más, pero o sea, son los que jugaban, los que disputaban la tercera FEP y sus temporadas eran muy parecidas siempre, empezaban siempre flojitos, pero iban de menos a más hasta que se han aclimatado a la categoría y al final eran equipos muy difíciles de ganar. No lo sé. Bueno, tienen que disputar minutos. Los jugadores jóvenes tienen que jugar minutos, si no es imposible que se desarrollen, eso está claro. Ahora, ¿es el lugar apropiado? Esas son las dudas, ¿no? Yo creo que esta categoría debería tener más en cuenta lo que es la parte del desarrollar jugadores que lo que es la parte de intentar ganar a toda costa, que no me parece lo apropiado para esta competición. Bueno, es que es un campeonato de España. Al final es un campeonato de España, pero en formato liga, ¿no? Sí, total. Y ya está. Pues llega el Barça con sus 3 jugadores que tienen 10 años y miden 2,18 m. Y el día que me parece que fue el día de la Peña. El día de la Peña aquí, en el salto inicial, pues veías a los 3 interiores que tiene Casademont en pista y los jugadores de la Peña y decías, hostia, es que parece que esté jugando Juventud contra el equipo de Ceuta en cada campeonato de España que hay, el pobre equipo de Ceuta que vienen los colegas del colegio. Pues parecía eso, luego no fue, pero claro, pues bueno, y menos mal que han hecho 2 categorías, porque si no, pues ya. Por ejemplo, es que parece que es un poco una competición que es muy interesante, muy interesante de nivel para los jugadores que son sub-18, o sea, los que no pueden jugar ni NCAA ni podrían jugar profesionalismo por edad, para ellos está bien. Luego ya para los que están por encima de sub-18, para mí faltan bastantes cosas en esta liga para su desarrollo, sobre todo. Por
ejemplo, le viene muy bien, pero para uno más mayor. Es decir, lo que decía Traoré, por ejemplo, es que viene de ser MVP de segunda fe. Claro. Es que no me pinta en una categoría formativa. Claro, Osakov mismo, yo creo que son jugadores que están para el profesionalismo ya. A Lukic, por ejemplo, le viene que ni pintada esta liga. Sí, a Lukic sí. Claro. Sí, es que hay muchas situaciones juntas ahí, por eso es tan rara esta liga, no sé qué futuro tendrá. Un poco complicado, sí, analizar ahora. Lo que sí que es cierto es que el tiempo dirá, ¿no? Hay que darle tiempo. Vamos a ver cómo evolucionan los jugadores, a ver cómo se lo toman también los jugadores, que es importante, que por todos lados suenan que no todo el mundo se lo toma tan en serio como debería. Y esperemos que, bueno, más allá de ganar, perder, esperemos que de ahí puedan salir jugadores capaces de dar el salto a ligas profesionales con minutos, porque estar como cupo lo puedes conseguir. Ya disputar de minutos lo veo bastante más difícil. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado y tenemos buena semana por delante, así que a disfrutar del baloncesto, chicos y chicas. Eso es. Hasta luego. Yes. Polvo, niebla, viento y sol, grita.